La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la forma en la que el cuerpo regula los niveles de azúcar, es decir, de la glucosa en sangre. Para que las células puedan obtener energía, necesitamos de la glucosa. Y la insulina es una hormona que va a ser producida por el páncreas que permite el ingreso de la glucosa hacia el interior de las células. En el caso de la diabetes, lo que pasa es que el cuerpo tiene dificultad para poder producir la insulina o si no para poder utilizarla de una forma eficiente. Como resultado de esto, la glucosa permanece en el torrente sanguíneo, aumentando los niveles de glucemia, es decir, de azúcar en la sangre, llevando a una hiperglucemia. Existen varios tipos de diabetes. Tenemos la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y después también tenemos la diabetes gestacional. La diabetes tipo 1 básicamente se caracteriza porque el cuerpo no es capaz de producir, de sintetizar la hormona insulina por parte del páncreas. Es decir, las células, que son las células beta del páncreas, no tienen la capacidad de producir la insulina, dado que fueron eliminadas por el propio sistema inmune. Es decir, el sistema inmune, nuestro sistema de defensa, ataca a nuestras propias células. Entonces destruye de esta forma a las células del páncreas, que son las productoras de la insulina. Entonces, si no tenemos estas células, el cuerpo no puede producir la insulina. Esta es la diabetes tipo 1. En este caso, este tipo de pacientes van a requerir la administración de forma exógena de por vida, es decir, se van a tener que inyectar insulina de forma exógena. En el caso de la diabetes tipo 2, lo que se produce es que el páncreas deja de funcionar o deja de producir de una forma eficiente, o en todo caso el cuerpo mismo es menos sensible a la acción de la hormona insulina, producto de una serie de factores. Generalmente esto es desencadenado por todos los malos hábitos. Todo esto va a llevar a que el cuerpo luego va a empezar a presentar resistencia a la insulina, es decir, el cuerpo no responde, las células nuestras no responden a la acción de la insulina. Entonces lo que sucede es que la glucosa que tiene que pasar, que tiene que ingresar desde el torrente sanguíneo hacia el interior de las células, ya no lo puede hacer, debido a que las células son menos sensibles a la acción de la insulina. Es decir, se genera una resistencia a la insulina. La diabetes gestacional se da en el caso de las embarazadas. Este tipo de diabetes, que aparece, como te dije, durante el embarazo, luego va a tener más riesgos de transformarse en una diabetes tipo 2. La diabetes mal controlada puede llevar a largo plazo a diferentes complicaciones, como por ejemplo alteración en los vasos sanguíneos, en los nervios, en el corazón, en el riñón, en los ojos. Entonces ahora te voy a contar cuáles son los principales síntomas de alarma que te pueden avisar de una posible diabetes. En primer lugar, lo que puede llegar a estar pasando es que tengas más hambre de lo normal. Esto es lo que normalmente se conoce como polifagia. Esto se da porque las células de nuestro cuerpo, que te dije que necesitaban obtener energía a través de la glucosa, no pueden hacerlo debido a que la glucosa justamente no puede ingresar a las células porque no está funcionando la insulina. No hay una sensibilidad a la insulina, las células no responden a la acción de la insulina. Entonces tenemos mucha glucosa, pero toda esa glucosa se encuentra presente en el torrente sanguíneo, generando una hiperglucemia que no puede ser utilizada por las células de nuestro cuerpo. Entonces no podemos obtener energía. Entonces al final tu cuerpo se va a sentir más cansado y va a tener más hambre de lo normal. Otro de los síntomas es la poliuria. Básicamente consiste en orinar demasiado, orinar más de lo normal. Y esto se da porque la glucosa tiene mucho poder osmótico. Entonces normalmente tu cuerpo tiene la capacidad de absorber la glucosa y que no se pierda a través de la orina, pero lo que pasa en la diabetes es que hay tanta glucosa que el riñón pierde la capacidad, se ve sobresaturado y pierde la capacidad de poder retener esa glucosa, entonces empieza a perder glucosa a través de la orina. Entonces, como la glucosa tiene un alto poder osmótico, va a traer consigo mucha agua y esto va a generar un aumento en la producción de orina, es decir, va a haber una poliuria. A su vez, este me va a llevar al tercer síntoma de alarma y es la polidixia, es decir, tener más sed de lo normal, tener la necesidad imperiosa de poder tomar agua. Y esto se da por la deshidratación. Acordate que te dije que estás perdiendo más líquido de lo normal, entonces tu cuerpo lo que va a sentir es mayor sed, va a sentir la necesidad de tomar
mayor cantidad de líquidos, mayor cantidad de agua. El cuerpo lo que percibe es esa deshidratación, entonces manda la señal de que necesitas consumir más agua. Entonces lo que vas a hacer es aumentar la ingesta de líquido, pero como persiste la hiperglucemia, esto no va a cesar. O sea, el ciclo de polidipsia y de deshidratación se mantiene, consecuencia de que hay una persistencia en la hiperglucemia. Otro de los síntomas que puede presentarse es la visión borrosa, y esto se da porque el exceso de glucosa en la sangre va a empezar a acumularse en los vasos sanguíneos de la retina, es decir, la parte del ojo que se encarga de enviar la señal a tu cerebro de las señales visuales. Entonces lo que pasa es que este exceso de glucosa se empieza a acumular en estos vasos, afectando la estructura y el funcionamiento normal de la retina, generando trastornos en la visión, generando una visión borrosa. Por otro lado, probablemente tengas un retraso en lo que es la cicatrización de las heridas, y esto se da porque la glucosa afecta el flujo sanguíneo. Entonces, al afectarse el flujo sanguíneo, no hay una irrigación correcta a nivel de lo que es la herida, entonces no llegan los nutrientes, no llega el oxígeno y hay un retraso en la cicatrización, hay un retraso en todo el proceso de cicatrización. A su vez, también lo que puede llegar a pasar es que se dañen los nervios, que es una de las complicaciones crónicas que te mencionaba, que entonces al dañarse los nervios lo que va a pasar es que vas a sentir menos, o sea, no vas a tener la sensibilidad que normalmente una persona tendría. Entonces, al percibir menos, lo que puede llegar a pasar es que te lastimes y como no sentís nada, entonces empeora la herida. Otro síntoma que puede presentarse y que puede llegar a hablar de una posible diabetes es la pérdida de peso inexplicable. Y esto se da porque tu cuerpo no puede obtener la energía necesaria a través de la glucosa. Entonces va a empezar a gastar otro tipo de recursos, como por ejemplo la grasa, el músculo. Entonces, teniendo todos estos síntomas en mente, si llegas a presentar alguno de estos, es importante que acudas a tu médico, no dejes pasar. Cuanto antes se logra detectar, diagnosticar y tratar esta enfermedad, es mucho mejor, ya que sabemos que la diabetes es una de las principales enfermedades y gran factor de riesgo para muchas complicaciones, ya sea cardiovasculares o para tu salud en general. Entonces es importante que puedas conocer estos síntomas. Si esta información sentís que te sirvió para algo, me gustaría que le des un me gusta y que si de paso querés compartirlo, sería genial.